9 de la mañana, 25 minutos, jornada de paro nacional de colectivos, es la que estamos transitando. Hace un ratito nada más habló Gabriel Guzzo, que es abogado de la UTA, y planteó que están necesitando que un colectivero cobre 2,5 millones de pesos y que no se puede permitir que un argentino cobre menos de 1.700.000 pesos. Y adelantó que las bases les están pidiendo que si el gobierno hoy no llama a Roberto Fernández, titular del sindicato, están pidiendo un paro por tiempo indeterminado de colectivos porque el conflicto paritario viene ya arrastrándose hace bastante tiempo. No tuvimos un paro de colectivos antes, básicamente porque hubo una conciliación obligatoria que se terminó y el gobierno, al no poder volver a recurrir a esa herramienta, hoy está enfrentando esta jornada de lucha de parte de los colectiveros. ¿Qué es lo que anunció la Secretaría de Transporte? Que van a estar fiscalizando que se cumpla con las prestaciones mínimas del servicio de colectivos hoy, porque se trata de un servicio esencial, el transporte público. Entonces, lo que están advirtiendo desde el gobierno es que en caso de que las líneas que se están adhiriendo hoy a este paro nacional de colectivos no presten el servicio de la manera correspondiente, o sea, con un servicio mínimo, según dice el gobierno, al 50%, o sea, la mitad de los colectivos, prácticamente un funcionamiento normal, claro, ¿no? Se va a iniciar un procedimiento para descontarle el día de subsidio a las líneas y evaluar la vigencia del permiso que habilita la prestación del servicio. Los están amenazando desde el gobierno nacional con quitarle a las empresas cuyos trabajadores adhieren al paro hoy de colectivos, quitarles esta jornada de subsidio, que ya los empresarios están diciendo el subsidio no me alcanza, o me aumentan el subsidio o aumentamos más el boleto, pero incluso también pensar en si pueden o no pueden seguir prestando el servicio. Esa es la actitud del gobierno nacional frente a esta jornada de lucha, apuntando principalmente contra los empresarios, que son, imagino, los que van a querer sancionar o avanzar contra los trabajadores también ante la falta de acuerdo. Pero seguramente esto va a traer muchísimas repercusiones si es que efectivamente el gobierno decide avanzar. Hasta ahora hemos visto también que el gobierno hace cualquier cosa, ¿no? Anuncia y después no ejecuta. Suena como muy extorsiva la medida. Y es un poco demasiado. ¿No? Es un poco demasiado. Se supone que seguimos bajo el amparo de la Constitución y el derecho a la protesta está regido por la Constitución, con lo cual no sé muy bien para dónde quiere ir el gobierno con esta medida. No estaría pasando lo del 50% de líneas funcionando, ¿no? No. El paro y las líneas que adhieren están parando por completo, y las que se supone que tienen cierto nivel de funcionamiento, que es de la línea Dota y Metropol, tanto en la capital federal como en el conurbano bonaerense, no tienen la misma frecuencia que tienen en días normales, por supuesto. Y perdón la ignorancia, chicos. ¿Se sabe por qué Dota y Metropol no adhieren al paro? Son amigos de Milei. Porque sabemos que el presidente, que la familia Milei tiene intereses muy importantes dentro de algunas compañías de transporte, Dota es una de ellas, de colectivo. De hecho, yo no sé si sigue siendo accionista la familia Milei, pero era parte del directorio de la gestión de la empresa Dota. De Dota. O sea que, sí, y Metropol también debe tener Entiendo que son del mismo grupo empresario. Bien. ¿Qué dice la ciudad de Buenos Aires? Hoy se permite estacionar durante todo el día en avenidas de la capital federal, donde habitualmente está prohibido estacionar los días hábiles entre las 7 y las 21, donde rige el estacionamiento, la prohibición de estacionamiento 24 horas, ahí no se puede estacionar, pero donde la prohibición es de 7 a 21, hoy está habilitado el estacionamiento. Y además tampoco se va a cobrar estacionamiento medido durante todo el día, así que si todavía no salieron de sus casas, tengan en cuenta también estas medidas que tomó la ciudad de Buenos Aires. Vamos a repasar algunos datitos de este paro nacional de transporte. Se habla de un impacto en alrededor de 9 millones de pasajeros, especialmente en el AMBA. Se hacen alrededor de 9 millones de viajes en la Argentina, más de 300 líneas de colectivo de corta y media distancia paralizadas. La UTA, porque es este conflicto, la UTA exige
elevar el salario mínimo de los choferes a 1.700.000 pesos. Actualmente está en 1.200.000 pesos. Es un aumento del 42% el que pidió el sindicato, pero la empresa les ofreció un incremento remunerativo de menos del 6%. Entenderán ustedes que está un poco lejos la oferta de parte de las patronales, a pagarse desde el mes de junio, y algunas sumas no remunerativas para complementar, bueno, la falta de aumento concreto que están proponiendo las patronales. Por supuesto, los trabajadores decidieron no aceptar esta oferta, que sigue siendo la misma con el correr de los meses, y por eso no se llega a ningún tipo de acuerdo. Y esta advertencia que hace el abogado de la UTA, que es que las bases están pidiendo un paro por tiempo indeterminado si es que no se llega a ninguna solución. Este no es el único conflicto que tenemos en el mundo del trabajo. Vamos a repasar un poquito algunos otros escenarios, porque nosotros lo charlábamos ayer. Martín traía como la inflación te la pueden vender, que viene a la baja, bueno, sí, pero que si los salarios no acompañan ese indicador, si los salarios siguen quedando por debajo, bueno, siempre vamos a terminar perdiendo. Y veíamos algunas encuestas, ahora vamos a repasar, por supuesto, que plantean que la pérdida del trabajo, del empleo, es una de las preocupaciones que viene creciendo desde que asumió Javier Milei la presidencia. Así que vamos a ver algunos casos. Estamos en la previa de un paro también de la UOM, de la Unión Obrera Metalúrgica, convocado para mañana miércoles, porque la situación es bastante delicada. Algo de esto describía Abel Furlan, secretario general de la UOM, cuando planteaba que el salario de la actividad industrial hoy no está garantizando la canasta alimentaria. Vamos a escuchar qué decía Furlan. Debo decirte, Alejandro, que toda la industria está en una situación semejante. Han deteriorado tanto el salario de los trabajadores de la industria que se hace ya incomprensible que sigan generando presión para que el salario siga perdiendo más aún todavía de lo que está. Hoy el salario de la actividad industrial no garantiza la canasta alimentaria. Y este es el grave problema que tenemos desde la organización sindical. El problema es exactamente el mismo que con los colectiveros. No se está pudiendo garantizar la cobertura de los productos básicos. Y estamos hablando de trabajadores que no cobran un sueldo malo, dado el contexto. Hay gente que en la República Argentina cobra 200 lucas, 300 lucas, 500 por trabajos full time. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con la metalurgia, la siderurgia, los colectiveros, no están dentro de la porción de trabajadores que peor cobran en la República Argentina, y aún así, por supuesto, no alcanza. Y no es algo que le pase solamente a estas actividades. Decíamos, la UOM mañana tiene convocado un paro de 24 horas en todas las fábricas del país, pero este es el inicio de un plan de lucha que después se va a ir incrementando. Se esperan paros de 48 horas, de 72 horas, en caso de que no haya una respuesta en la negociación salarial. Habló también desde el lado del empresariado Rodolfo Viegener, espero haberlo dicho bien, que es dueño de la grifería FB, y le preguntaron ¿qué onda, no? La situación económica en la República Argentina, dentro de las distintas cosas que planteó el empresario. Dijo, la verdad es que no me gustan mucho las formas de Javier Milei, pero es cierto que nunca vi un presidente que se pusiera como objetivo principal, o uno de los objetivos principales, la reducción de impuestos o la eliminación de impuestos en la Argentina. Entonces eso genera por lo menos cierta curiosidad a futuro, pero menciona dentro de las cuestiones que generan ciertas complicaciones el tema de la apertura de importaciones, por supuesto, con productos que vienen de China y que son muchísimo más baratos que los que se hacen en la industria nacional, y un tema fundamental que fue parte de la campaña de Javier Milei, que aún así ganó las elecciones, que es la recesión. Vamos a ver qué es lo que se dice desde el empresariado sobre esta situación económica. Y en la actualidad, ¿qué estás viendo en este contexto? ¿Cómo viene la mano? Mira, estamos en una recesión muy grande. Hoy en día se trabaja con presupuesto financiero, se revén los pronósticos de ingresos todos
todas las veces que se crea necesario. Y ahora estamos esperando que la cosa se resucite un poco, ¿sí? Está esperando que se resucite un poco. ¿Qué quiere decir eso? Que está bastante muerta la economía argentina y lo veíamos de parte de el empresariado vinculado, bueno, a todas estas actividades más duras que veníamos conversando. Pero no son los únicos que la están pasando mal. En el rubro de los alimentos también está bastante complicada la situación. En los últimos días salió una advertencia bastante fuerte del rubro de los panaderos. Ustedes saben, el pan, la factura, todas esas cosas ricas. Es parte de la dieta básica de los argentinos y cada vez es más difícil comprar. La verdad es que está carísimo, el pan está carísimo, las facturas están carísimas, la torta está carísima, todo está carísimo y las cosas van a seguir aumentando. Entonces, lo que hay es una advertencia bastante concreta de parte del sector de los panaderos. Vamos a escuchar a Martín Pinto, él es referente de Cipani, presidente del Centro de Panaderos de Merlo, que nos cuenta un poco cómo está el panorama en ese rubro puntual y cuántas panaderías, atención a esto, se tuvieron que cerrar desde que arrancó la gestión de Javier Milei. Ahora con este aumento de un 10% de luz y el reajuste que se va a ir haciendo todos los meses, seguramente con el gas van a hacer lo mismo, las materias primas que no paran de subir. Ya tenemos 1.100 panaderías cerradas en lo que va de la gestión de Milei como presidente. Esto no mejora ni va a mejorar. Lástima, la fuente de trabajo que se está perdiendo es terrible en todo el territorio argentino. 1.300 panaderías se cerraron desde que Javier Milei es presidente de la República Argentina. 1.300. Eso es un puesto de trabajo. Son comercios chicos. En general pueden ser familiares, con amigos, del barrio. Estamos hablando de una situación muy complicada y que va a seguir siendo complicada porque lo que planteaba ahí son los incrementos en la luz, en el gas, cosas que no se pueden prescindir, de las que no se puede prescindir en un comercio de este estilo, pero también en las materias primas, o sea, todo está aumentando para sostener el comercio y para producir, en este caso, algo básico para la dieta de todos los argentinos, que es el pan. ¿Eso qué quiere decir? Que probablemente aquellas que puedan sobrevivir nos van a tener que aumentar el pan y eso va a repercutir directamente en nuestra situación económica doméstica. Vamos a seguir hablando de este panorama relativo al empleo, porque también salió, y me voy al sector estatal, un informe vinculado a un tema que nosotros solemos abordar bastante, que qué es lo que pasa con el sector de la ciencia, de la tecnología, de la innovación en la República Argentina. 4.148 empleos científicos fueron destruidos desde diciembre del 2023 y solo en los últimos 3 meses se perdieron 531 puestos de trabajo puntualmente en el área de ciencia, tecnología e innovación de la Argentina desde que Javier Milei recibió la presidencia de la Nación en diciembre del 2023 hasta la actualidad. Había 75.600 puestos de trabajo en el rubro, hoy tenemos 70.900. Dentro de los rubros de los organismos más afectados está el CONICET, pero por lejos es el que encabeza este ranking, seguido del INTI, del INTA, pero realmente no dejó organismo sin destrozar Javier Milei, para que veamos cómo todas estas políticas que se llevan adelante desde el gobierno nacional impactan a todos los sectores, ya sea por la recesión o por una decisión política de, en este caso, recortar todo lo que tenga que ver con el personal que depende también del Estado. Bueno, ahora está habiendo muchos recortes y muchos despidos en capital humano, ¿no? De Sandra de Petovelo. Vamos a ver algunos datos de qué es lo que está pasando en la actualidad con el mundo del trabajo. El Frente Renovador publicó unos números bastante piola para tener en cuenta qué es lo que está sucediendo. El empleo formal privado está en crisis, dice el partido de Sergio Massa. Desde noviembre del 2024 ya se perdieron más de 124.000 puestos de trabajo. El sector público va por el mismo camino. Alrededor de 50.000 empleados fueron dados de baja y hace un zoom sobre estos datos el Frente Renovador.
58% de los sectores más golpeados dentro de la informalidad, el 58% son jóvenes menores de 29 años. Digo, también este es el electorado de Javier Milei, que hoy no tiene un puesto de trabajo formal y que, dentro de los menores de 29 años suele tener bastante aceptación. El 58% de los jóvenes menores de 29 años están hoy en la informalidad, 49% de los adultos mayores, más de 65 años también. Esto quiere decir que no tienen obra social, no tienen aportes, no tienen estabilidad. Es parte del nuevo mundo del trabajo también en el que estamos insertos en este momento, pero realmente el mapa que se pinta es bastante delicado. Estamos hablando más de 120.000 puestos de trabajo perdidos en el empleo formal desde noviembre del 2024, 50.000 en el sector público y después un crecimiento del empleo informal en la República Argentina, donde los que predominan son los jóvenes que normalmente forman parte del electorado de Javier Milei. ¿Cómo impacta esto en la sociedad? Bueno, ayer mostrábamos este datito de Casa 3 que preguntaba, ¿no? ¿Qué es más importante hoy para vos para la Argentina y también para tu economía, ¿no? Y la gente evidentemente prefiere guardar el empleo, prefiere tener trabajo, ¿no? Porque dentro de las preocupaciones principales, el temor a perder el trabajo es muy grande, cada vez se va incrementando cada vez más. El 43% tiene miedo a perder el empleo y el 55% considera que es más importante cuidar el trabajo que bajar la inflación. Es un poco lo que charlábamos ayer. Vos podés desplomar el indicador de inflación, pero si la gente no tiene trabajo, ya te lo llevo a ese extremo, a nadie le va a importar, porque no vas a tener ingresos para comprar con una inflación bajita, ¿no? Y de hecho, siempre decimos lo mismo, que es muy difícil comparar épocas porque las coyunturas son diferentes, porque, digamos, lo que sucede también alrededor del mundo también es diferente, pero no hay que olvidarse, vos podés corroborarlo esto, Martín, que en 2001 no había inflación. Estaba pensando en lo mismo y de hecho me acordaba, mientras Carla hablaba, de las imágenes de época de cronistas haciendo notas a la gente en la calle, diciéndole si estaría dispuesto a trabajar más cantidad de horas por el mismo sueldo o si aceptaría una rebaja de sueldo con tal de no perder el laburo, y mucha gente respondiendo afirmativamente, onda. Claro. O sea, y porque ya te agarra la desesperación. Es que el escenario es muy, muy similar, con una particularidad, siempre lo dice Juan Grabois. La Argentina tiene una capacidad de rearmarse tan fuerte que de 2001 para acá hubo una lógica del emprendedorismo, pero no en la mirada libertaria, sino de la gente que se la rebusca con mil recursos. A parar la olla como pueda. Exactamente, que hace que hoy la dinámica del empleo tenga algún tipo de colchoncito. Si no es 2001, porque tenés un montón de recursos en la sociedad aprendiendo de la experiencia de 2001. Ahora, en términos de laburo, lo que está pasando es eso, es más cantidad de horas, menos salario por cantidad de horas y más gente mirando, ojo, porque si el laburo se empieza a complicar, bueno, capaz que acepto laburarte una hora extra y no cobrarla, o laburar un día en el cual no me correspondía, o ceder un franco y no cobrar. O sea, empezar a hacer esa dinámica es peligrosa, es muy peligrosa. Totalmente. Mira, salió también un estudio de analogías, pensando ya un poco en el futuro. ¿Cómo cree usted que va a ser el desempleo en los próximos meses? Le preguntan a la gente. Y la mayoría considera que va a ser peor, o sea, que se va a profundizar el nivel de desempleo en la Argentina. El 46% considera que va a ser mayor el desempleo en los próximos meses, contra el 22% que piensa que se va a mantener igual en este nivel, y casi el 18% que, tiene muchísimas expectativas y esperanzas, evidentemente, y piensa que va a ser menor el nivel de desempleo, o sea que se va a contratar más gente, ¿no? También hay un porcentaje que no sabe, que no tiene una opinión formada, pero evidentemente esto es un problema. O sea, la jornada que estamos atravesando hoy no es algo aislado ni por asomo. Hoy no tenemos colectivos porque no se está llegando a un acuerdo paritario, porque los salarios están corriendo por detrás de la inflación hace muchísimo tiempo y los laburantes no llegan a cubrir la canasta básica. ¿Sí? Y no son del grupo de trabajadores que menos cobre en la República Argentina, pero aún así no se llega.
Y esto también pasa en el sector de la industria, en la metalurgia, lo están viendo también los empresarios, uno de los testimonios que escuchábamos, lo estamos viendo en los comercios de barrio, en las panaderías, porque te aumentan todos los costos, ¿sí?, de las materias primas, de los servicios públicos, lo estamos viendo en el rubro del Estado, recién los datos de ciencia y tecnología, la decisión del Ministerio de Capital Humano también de despedir absolutamente a todos los trabajadores, y evidentemente esto le llega a la gente, porque la gente también tiene miedo y es una de las preguntas que hacen los encuestadores, porque evidentemente ven que es un problema cada vez más generalizado en la Argentina. Interesante el mensaje que acaban de mandar. Lore Sabino dice: vivo en San Luis y un supermercado paga 360.000 pesos por jornadas de 8 horas con un solo franco semanal. Por supuesto se pregunta quién puede vivir con ese salario, pero es impresionante porque estamos hablando de sueldos realmente de indigencia. Sí, es que de hecho cuando mirá, hay un dato que hace rato dejó de tener sentido por lo absurdo que es la relación entre el salario mínimo y la canasta básica alimentaria que se suele usar para la canasta básica total, para el hogar de cuatro personas. Claro. Hoy necesitas prácticamente 3,5 salarios mínimos para poder cubrir una canasta básica total de una familia de 4 integrantes sin contar alquiler. Claro. O sea, casi 4 salarios mínimos. Bueno, lo que está contando es que efectivamente hay sectores donde el salario mínimo sigue siendo una variable, sigue siendo un factor de piso salarial. En la medida que el salario mínimo te quede abajo, bueno, sí. va a actuar como ancla para la suba de salarios también. Sí, ahí Índigo hace el chiste, ¿no? Milei iba a decir, digamos, o sea, yo no como pan, claro. no es problema. Y en cualquier momento nos van a decir eso, pónganse a dieta, chicos, dejen las harinas, no sé, el trigo hace mal, ¿no? Bueno, no se puede vivir así. Realmente es llamativo y lo que veíamos, ¿no? Está en todos los rubros y la jornada de hoy no es algo aislado, o sea, más allá de las complicaciones que pueda traer y de lo que uno pueda pensar, es un problema que está atravesando la sociedad, las paritarias a la baja, la pérdida de poder adquisitivo y la pérdida de empleo, que ya parece como el paso siguiente, ¿no? A esa destrucción que está llevando adelante el gobierno de Milei. Cambio de tema, mañana vamos a tener probablemente una jornada de mucha expectativa, de muchas dudas, de mucha tensión, porque está convocada o se espera que suceda una sesión en el Senado de la Nación para discutir el proyecto de ficha limpia. La sesión está pautada para las 2 de la tarde, pero se hablaba de la posibilidad de adelantarla unas horas y de cambiar un poco el temario, agregarle otras cosas más administrativas y dejar la discusión de ficha limpia más para el final de esta jornada. Salió un comunicado de La Libertad Avanza en el Senado de la Nación en medio de muchas especulaciones, ¿no?, de qué es lo que van a hacer los libertarios. Reafirmamos nuestro compromiso con 2 pilares fundamentales de la nueva Argentina: que el ajuste lo pague la casta y que el que las hace las paga, dice La Libertad Avanza. Tenemos la oportunidad mañana de enviar un mensaje fuerte y claro a toda la sociedad. Aquellos que se quieran esconder en los fueros para evitar el veredicto de la justicia no van a tener más impunidad. Ratificamos nuestro compromiso como bloque para aprobar el proyecto de ficha limpia que tiene media sanción de diputados y también piden el congelamiento de los salarios de los senadores, que en los últimos días tuvieron un nuevo incremento porque están atados a las paritarias de los trabajadores legislativos. Este comunicado es importante porque, y un poco lo decíamos ayer, no se sabe bien qué es lo que va a hacer La Libertad Avanza con el tema de ficha limpia. En principio siempre se puso en duda que los libertarios quieran aprobar el proyecto de ficha limpia, porque en general Milei no se había enfrentado abiertamente a Cristina, porque les sirve tener la amenaza de una potencial vuelta de Cristina Fernández de Kirchner a las primeras planas de la política, o sea, ejercer un cargo público dentro de la política, como senadora, como diputada, nacional, provincial, lo que sea. Entonces como que no tenía muchas ganas, la verdad, de avanzar con esto.
Pero bueno, empieza toda una presión de parte de los aliados en el Congreso de la Nación, de la sociedad también, que, bueno, tienen cierto odio marcado por el peronismo y en especial por Cristina. Entonces, hay que ver qué hacen con esa duda constante que tuvieron los libertarios. Pero por otro lado, este condimento que mencionábamos, si mañana se aprueba el proyecto de ficha limpia, ¿quién gana con esto? ¿No? El PRO es el que impulsa el proyecto desde hace muchísimos años, 2016, 2018, ahora no recuerdo bien la fecha, pero tiene muchos años ahí intentando salir aprobado sin ningún tipo de éxito. Y probablemente si este proyecto es aprobado, el que capitalice la victoria va a ser el macrismo y no la Libertad Avanza. A tan pocos días de elecciones tan importantes como son las de la ciudad de Buenos Aires, porque anticipan todo, los libertarios por ahí no van a tener demasiadas ganas de darle una herramienta para hacer campaña al macrismo en la ciudad de Buenos Aires. Entonces por eso se había puesto muy en duda que la Libertad Avanza impulse mañana el debate de ficha limpia. Y por eso es que sale este comunicado de los libertarios en el Senado de la Nación ratificando su compromiso. ¿Qué puede pasar? Bueno, puede pasar que efectivamente mañana esto suceda, que mañana se dé quórum, que haya 37 senadores y senadoras sentados para habilitar la sesión, que haya 37 senadores y senadoras para votar y aprobar el proyecto de ficha limpia. Se necesitan 37 votos, la mitad más uno de la total composición de la Cámara. Pero también puede pasar que alguno pierda el vuelo, ¿no? Esas cosas nunca se saben hasta que ocurren. Así que vamos a tener que estar muy atentos. En principio a las 2 de la tarde, pero podría adelantarse a las 11 de la mañana esta sesión en el Senado de la Nación. Hablando de cuestiones judiciales, y más adelante lo vamos a profundizar, por supuesto, con Franco Misraji, pero ayer Cristina Fernández de Kirchner decidió lo que creo que después de ver las burradas, lo conversamos acá y nos parecía extremadamente lógico, decidió recusar a Ricardo Lorenzetti, juez de la Corte Suprema de Justicia, justamente por lo que vimos ayer en las burradas aquí en Portate Bien. Dijo en A24, el juez de la Corte Suprema de Justicia, que, bueno, deberían fallar en el caso de vialidad antes de las elecciones. ¿Para qué? Este es un subtítulo que metemos nosotros, para que Cristina no pueda presentarse como candidata en las elecciones de este año. Entonces, Cristina lo que hace es, este muchacho está anticipando qué es lo que va a pasar. Está diciendo que me quieren proscribir. Este señor no puede firmar ningún tipo de resolución en mi contra, ¿no? Porque claramente va a votar en contra de Cristina. Claro. O por lo menos es lo que está adelantando el fallo. Está diciendo yo voy a votar en ese sentido. Es como... Y lo que dice Cristina es, esto ya lo veníamos viendo porque ya había sucedido hace unas semanas atrás, cuando se estaba discutiendo el tema de los jueces de la Corte Suprema de Justicia, que Ricardo Lorenzetti nos amenazó a nosotros como Unión por la Patria de que si no votábamos en favor de los pliegos de los jueces de la Corte, particularmente de Ariel Lijo, iban a terminar proscribiéndome. Y esto lo dijo Anabel Fernández Agasti en esa sesión. Vamos a repasar qué era lo que decía la senadora por Mendoza para ver a qué hace referencia Cristina. Ayer el ministro de la Corte, Lorenzetti, amenazando a la expresidenta de la Nación de que si nosotros votamos en contra del hijo, van a sacar rapidito el 280 para condenarla. Ayer, amenazando a todos los senadores de Unión por la Patria de que si votábamos en contra del hijo, esto iba a pasar. Iban a meter presa a la presidenta del PJ. ¿Saben qué? Ríase, y se lo digo a usted y se lo dije a él. No tenemos miedo porque somos peronistas. Bueno, en aquel momento ya nos preguntábamos, ¿no? Me acuerdo que Gaby le preguntaba a Franco Misraji, bueno, ¿y esto no alcanza para recusar a Lorenzetti? Evidentemente sí, dentro de la recusación, que después la veremos con Franco, hay mucho archivo periodístico en donde se iba filtrando así en off, sin decir, hola, soy Ricardo Lorenzetti y pienso esto. Era más difícil, digamos que o sea, que había elementos, pero que eran muchos más difíciles, porque bueno, vos tenés que demostrar de alguna manera que eso fue dicho, salido de la boca de... Ahora en criollo se regaló.
Se regaló. Totalmente regalado. Ayer lo veía Pagni que decía, bueno, podemos pensar que Lorenzetti está jugando para Cristina porque hizo esto y le habilita la posibilidad de una recusación. Entonces ahora tienen que definir sobre la recusación de Lorenzetti antes de definir sobre la cuestión de Cristina. La verdad tiene una gana de meter a Cristina presa que nada, se nota a la legua. Hay una cosa también, digo, hay muchos que se quieren sacar la fotito de ser el que pusieron la firma, Sí. ¿no? Digo, hay mucha gente con ganas de decir, digo, Los Penato está diciendo por todos lados, yo fui la precursora de Ficha Limpia, Lorenzetti diciendo, si va en cana yo lo anticipé. Mucha gente con ganas de llevarse la fotito de tapa de Clarín del día en el cual salga el fallo contra Cristina y la metan en cana, así que no me sorprende que Lorenzetti quiera recuperar liderazgo dentro de la Corte con este movimiento. Y además es importante lo que haga la Corte porque el proyecto de Ficha Limpia, pongámosle que se aprueba, va a ser para cargos nacionales nada más. O sea, Cristina, si efectivamente, como vienen filtrando en el último tiempo, va a ser candidata a legisladora bonaerense por la tercera sección electoral, el proyecto de Ficha Limpia, si se aprueba en el Senado de la Nación, no va a impactar en la candidatura de Cristina. O sea, No la Cristina alcanza, puede claro. ser candidata porque la provincia de Buenos Aires no tiene su ley de Ficha Limpia. Salvo que la Corte se pronuncie. Exactamente. Si la Corte se pronuncia, ahí queda firme la condena a Cristina por la causa vialidad, una condena que además de la prisión, lo que establece es que no puede ser candidata para ejercer cargos públicos y ahí sí impacta en la posibilidad de que ella sea candidata en la provincia de Buenos Aires. Después de las elecciones la cosa es otra, ¿no? Porque ya tiene un cargo, ya ha sido electa. Mientras todas estas cosas sucedían, ayer pasó algo muy simpático, chicos, y lo digo con cierta ironía. Miren quiénes fueron al estudio de Neura. Neura es el medio de Fantino, ¿no? Que tenía problemas con la luz, ¿se acuerdan? En algún momento se ve que lo arregló. Se ve que lo arregló. Sí. ¿Quién Fue Karina Milei, fue Manuel Adorni y fue el perrito Thor, chicos. Y fue también Lilia Lemoyne, se ve que estaban muy al pedo. Estaban muy al pedo, sacaron Todos a pasear juntos. al rope. A pasear al perro. Me gusta que sea muy en familia, ¿no? Evidentemente después de los problemas por los tarifazos de luz quedaron en muy buena relación. Y después le dio una entrevista de 5 horas, yo creo Sí, que ahí ¿te acordás? se pusieron, hicieron las paces. Karina se la escuchaba ahí muy bajito, no le puse el audio porque la verdad que estaban todos fuera de plano, ¿no? Fuera de micrófono. ¿Pero qué, no se sentaron a ser entrevistados? ¿O? Aparentemente yo escuché al muchacho que se hace llamar Tronco diciendo que pidió formalmente una audiencia con el perro y entonces no es joda, mandó un mensaje al mail de presidencia pidiendo audiencia con el perro y entonces la respuesta fue que le llevaron al perro para que lo conociera. O sea que no nadie se sentó a hablar. No, fueron a que conocían al perro. El rope. O sea, la voz de Karina no. La voz de fondo Karina ahí. se escuchó de fondo diciendo que tenía 1 año y algo el perro. Claro. Sí. Claro, No, pero es que está- no se es- sentó. Ay, qué vergüenza. Yo quiero decir esto. Están en lo importante, ¿no? Sí, al hueso, siempre las cosas importantes. Al hueso, muy bien, me gustó. Sí, Está bien. De casualidad igual. Divino el perro, pero bueno, nada, yo creo que todas estas cosas muestran, y más adelante si tenemos tiempo lo vemos, y si no lo traigo para mañana, pero todas estas cosas muestran cierta desesperación de parte del gobierno nacional, no solo por lo que está pasando en la economía, pero, a ver, le pusieron ya el perro a Manuel Adorni en una campaña, chico, para el legislador de la ciudad de Buenos Aires. A mí me suena que hay un problema en la campaña de La Libertad Avanza, que evidentemente los números no le están cerrando, no le gusta la posición en la que está. ¿Por qué? Porque en la ciudad de Buenos Aires manejan el dato de que PRO y Libertad Avanza están ahí, ¿no? Dentro del margen de error, segundos o terceros. Y evidentemente la Libertad Avanza no tiene problemas en perder con Leandro Santoro, si es que eso efectivamente sucede, pero no termina de estar cómodo. Ya sacaron a Milei, a Patricia Bullrich, a Toto Caputo, a Karina, a Thor. Ya no sé a quién más van a sacar. Va a revivir Conan. No lo ponen en la lista a Thor porque no pueden. Sí.
en cualquier momento, pero bueno. Tienen un problema de estrategia porque se fueron cerrando cada vez más en los 3-4 medios completamente afines, adeptos. La Nación Más, Neura. Sí, y te digo, Y la hasta Nación Más por ahí cada vez nomás. menos. Es Rivadavia. Neura, es Carajo, o sea, es como los lugares en los cuales se sienten cómodos y donde no tienen ningún tipo de problemas, ¿no? Digo, Johnny Viale, 3-4 periodistas Kavak. con los que... Sí, claro. sí, más que canales periodistas, porque dentro de La Nación Más hay alguno, dentro de TN hay alguno, Claro. pero después el resto Después le también pegan a otros empieza... aparte, les claro, pegan... que es lo que estamos viendo, que empieza a haber, dificultades en la relación entre el resto de esos periodistas Claro. con el propio Javier Milei, que les dice pauteros y todo No eso. sé si lo tenemos para ver, Que hay que pero hay odiarlo. una nota buenísima que le hacen a un panadero, Sí. se la hace Sí. de Novarecio. Y es espectacular el panadero, como descansándolo un poco, diciendo, tranqui, nosotros te salimos a bancar, bancamos tu puesto de trabajo. Es espectacular, así que bueno, eso. Bueno, gente, quedan muchas cosas para conversar. Si tenemos tiempo, las conversaremos más adelante. Si no, por supuesto, lo traeremos todos esos datos durante esta semana. Pero más o menos esto es lo que está sucediendo. Una jornada bastante atravesada por la crisis en el mundo del trabajo, producto de las políticas del gobierno de Javier Milei. 10 de la mañana en punto. Nosotros seguimos hasta las 12. Pórtate bien. De 9 a 12.